El carro ha constituido tradicionalmente un medio de gran importancia para el transporte de materiales, mercancías y personas. Con la posterior mecanización de los medios de locomoción, su utilidad ha ido disminuyendo, hasta quedar relegado al recuerdo de quienes los fabricaron y los usaron. José Bordonaba heredó de sus antepasados aquellos conocimientos que le han permitido desarrollar profesionalmente, a lo largo de su vida, el oficio de carretero. La rueda era uno de los elementos fundamentales del carro. Su elaboración resultaba compleja y costosa. En Caspe teníamos la particularidad de el carro lo construía el herrero, que hacía el hierro, y el carretero, que era el que hacía la madera. En Caspe se llegó a hacer bastante perfecto la construcción del carro. Aquí se llegó a perfeccionar, pues no era tan fino como el valenciano, porque el valenciano resulta que le ponían demasiado filigranas, pero no era tan resistente. La rueda, cuando tienes que enrayar, que se llama, pues el cubo primero lleva un proceso de que lo torneas y hay que hacerle todos los agujeros de los rayos. El cubo era el corazón de la rueda. La madera de fresno se trabajaba para darle la forma adecuada. El cubo generalmente era de fresno, y el fresno, pues tenemos una zona privilegiada que está entre Nonaspe, Favara, Maella, Caspe, Chiprana, incluso Escatrón. Es una zona privilegiada que es un fresno muy fuerte y de mucha resistencia. Por consiguiente, era lo mejor que había. Los radios, previamente preparados, se ensamblaban en el cubo, formando un aspa que se remataba colocando las denominadas pinas. Pues entonces ya era coger el cerco, el redoncho, el cerco de la rueda, y espigar los rayos, poner las pinas, también agujerarlas y ponerlas y falcarlas y tal, repasarlas bien repasadicas y arreglarlas. Y entonces pues ya venía el herrero, tomaba medida con una rodeta que llamaban, daba la vuelta al de esos, cogía, doblaba los sellos, los soldaba o los pegaba. Yo he visto pegarlos a calda, los sellos. O sea que nada de soldadura, sino a calda. Y ya los dejaban a medida exacta. El cubo de las ruedas, después de agujerado y preparado, pues había que hervirlo en un cubo de agua, hora y media a 2 horas, según la densidad o como fuera la rueda, claro. Entonces, estando en caliente, se clavaban los rayos, y eso se llamaba enrayar. Ya una vez hecha la rueda, pues se agujeraba el cubo de parte a parte para que se secara aquello. Y aquello pues había que tenerlo 4 o 6 meses por lo menos. 3, 4, 5, 6. Los carros han ido evolucionando poco a poco, porque al principio pues había mucha madera y poco hierro. Después ya fueron revistiendo las varas de los carros, fueron revistiendo las barandas, fueron revistiendo las máquinas que al principio eran galgas y otros estilos. La fragua resultó imprescindible en la elaboración del aro o llanta que cubría la madera de la rueda. Para torcer el hierro se utilizaban los engranajes y rodillos de una máquina especial de doblar llantas. Los carros tenían todos la misma anchura de rueda a rueda, porque es que si eran por los caminos se formaban unas radiladas, digámosle como el tren que tiene los carriles, pues esto era una radilada que tenían la misma distancia todos. Por consiguiente, tenían que tener todos, que si mal no recuerdo era 1,27 de centro a centro de radilada. Antiguamente, la unión de los dos extremos del hierro se hacía a calda, con arena. Más tarde, ya surgieron aleaciones fusibles que permitían adherir los metales. Bueno, pues cuando estaba caliente el sello, entonces
se ponía en la rueda, como había dilatado, entraba suave. La colocación del aro en la rueda era una tarea compleja que había que realizar con precisión. Y a echar agua alrededor para que fuera encogiendo. Entonces se repasaban las pinas para que quedaran todas bien sobre el cello, que no sobresalieran. El buje era la pieza de hierro central que unía las ruedas al eje y permitía el rodamiento del carro. El buje se metía a presión a base de golpes certeros con la maza de hierro. Esto es la maza de petabujes, que pesa 12 kilos, ¿eh? Y 40 maleazos. Las distintas piezas que componían el carro debían encajarse y ensamblarse con sobrada maestría, garantizando su óptimo acabado posterior. Un solo hombre no era capaz de montar la estructura del carro. Por eso se precisaba de la ayuda de más personas para que los acoples se realizaran adecuadamente sin forzar los materiales. El buen resultado final se apreciaba por el sonido que hacía el carro durante el rodaje. Después, el eje, esto que hace clic, clac, eso era que cantaban los carros. O sea que cuando andaban, cantaban bien o cantaban mal. Una vez que la estructura del carro estaba finalizada, solo restaba aplicarle varias capas de pintura que servían para proteger los materiales. Pues primero se le daba una capa con aceite de linaza. Le cuesta más secarse, pero es más resistente. Se le daba otra ya entonces con brillo y de un color amarillo real o vermellón. El vermellón era para las ruedas y el amarillo para la escalera. La pintura se utilizaba, además de para proteger el carro, para decorarlo y personalizarlo. Y después ya venían ya los retoques, había algunos que me parece que no se pintaban tanto las chicas cuando van por ahí, o sea que llevaban demasiado filetes y demasiado eso, otros pues era más burdo, pero en sí el carro no desmerecía ni ganaba ni perdía con esos adornos, se les hacía más o menos. Había algunos que parecía un altar, aquello, ¿sabes? Solo faltaba la Virgen. Para filetear, pues se empleaban una pluma con pelo de Marta y eran largos y aquello, pues, era lo que se empleaba y generalmente, pues, esmalte y lo hacías. Claro, a veces, pues, te hinchabas ahí de hacer rayetas y por ahí. Otros le hacían rayas incluso hasta en la cara de los rayos. El carro, herramienta indiscutible como medio de transporte y trabajo en la cultura tradicional, ha pasado de formar parte constitutiva de la esfera laboral y locomotora a permanecer en la memoria de aquellos que, como José Bordonaba en Caspe, dedicaron su vida a fabricarlos. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.